Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Miguel? Hola, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ir aquí aguantando. Adelante, me decías que tienes por ahí como una forma diferente de interpretarlo, así me comentabas. Sí, lo que pasa es que, mira, me explico que cuando tú lees Mateo 24 en su contexto, te vas a dar cuenta que ahí habla de la manifestación del Hijo del Hombre. De- Ahí desde el versículo 1, cuando por ejemplo le preguntan, cuando Jesús salía del templo, dice, y se retiraba y sus discípulos vinieron, dice, y se acerca para al monte a hacer dice, se acerca para mostrarle las edificaciones del templo, ¿te acuerdas? Sí. Pero él tomando la palabra les dijo, ven todo esto será destruido, dice. Y en verdad les digo que todo esto será destruido y no quedará ni una piedra sobre el templo, obviamente. Y después, ya pasando al versículo 3, le preguntan, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos vinieron a él y le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dice, ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo, como salen unas traducciones, ¿ya? O el fin de la era? Y tú te das cuenta que ahí comienza su discurso Jesús, y Jesús les dice que tengan cuidado porque su venida iba a venir caos, destrucción, iban a venir falsos mesías, ¿cierto? Y después el capítulo 15 de la gran tribulación, ¿ya? De la abominación desoladora, ¿cierto? De la persecución. Y si seguimos leyendo, ya el versículo 29, que es el mismo contexto, habla de la venida del Hijo del Hombre. Cuando dice que inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las potencias del cielo serán conmovidas. Obviamente el autor de Mateo usa el mismo lenguaje figurativo de los profetas, como por ejemplo que encontramos en el libro de Joel. ¿Te acuerdas cuando habla del juicio sobre Jerusalén, que la luna se tornará en sangre, truenos, relámpagos, etcétera, etcétera? En el mismo lenguaje figurativo. Y si te das cuenta, si sigues leyendo el contexto, el versículo 34 dice, y en verdad les digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. O sea, yo puedo entender del texto que la venida del Hijo del Hombre es una manifestación de juicio y por eso vino la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Por medio de los romanos y consecuentemente la destrucción del templo, del segundo templo. ¿Te fijas? Y el autor de Mateo, yo comparándolo, por ejemplo, con otros libros de los profetas del Antiguo Testamento, te das cuenta que usa el mismo lenguaje de figurativo de destrucción, de juicio. Habla del día del Señor, por ejemplo, que con destrucción, con caos, mortandad, y el mismo lenguaje. Y resulta que aquí dice que todo esto acontecerá en esta generación. Ahora, yo puedo entender que el texto habla que toda esta manifestación de juicio se ocurrió en el primer siglo, con la destrucción de Jerusalén y el templo. Y por eso pasa cuando dice lo, ahí en el mismo capítulo 24, los primeros versículos, del 3 en adelante, 4, cuando le preguntan cuándo sucederán estas cosas, cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo, o sea, el fin de la era, pasamos de la era del templo a la era de interiorizar el templo. Por eso, por ejemplo, dice Pedro que nosotros somos las piedras vivas del templo. O sea, la era del templo va a pasar a la nueva era, con la nueva alianza, el nuevo pacto. Entonces, esto se cumplió en el tiempo de Jesús, pues, después de su muerte, resurrección y ascensión. Entonces se manifiesta con juicio y destrucción sobre Jerusalén. Entonces tú puedes ver que la manifestación no es literal, sino es una manifestación de juicio. Y por eso dice y todo esto como se cumplirá en aquella generación. Dice el mismo Jesús, dice ahí. ¿Te fijas? Y yo puedo ver que el texto aquí, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, es un texto que se cumplió en el primer siglo. Y en el cristianismo se enseña que esto va a ocurrir en el futuro, más de 2000 años después. Por eso te decía que tenía
entendía el pasaje de una forma diferente como lo entiende como lo entiende el cristianismo evangélico, por ejemplo. A ver, ¿tú crees? A ver, quiero ponerme más claro con lo que está diciendo. O sea, ¿tú no crees en otra próxima venida del Señor, o sí? Es que lo que pasa es que si tú lees el Antiguo Testamento, siempre cuando hablan de la venida del Rey Mesías o el Cristo, siempre se refieren a una venida. A una venida. En su venida física, yo creo que Jesús vino, el Rey Mesías vino, físicamente cumplió su ministerio y nos mostró el camino para volver a Dios, al Padre. ¿Te fijas? Pero también él habla de una venida de juicio, manifestación. Por eso él estaba hablando acerca su mensaje era de arrepentimiento, de retorno, de volver a Dios, y hablaba sobre la manifestación o la implementación del reino de Dios. Y ¿se acuerda que el mismo mensaje que hablaba Juan Bautista? Y hablaba del reino de Dios, que venía el fin inminente, etcétera. Y ese fin inminente es lo que se cumplió en el primer siglo. Eso es lo que puedo entender del texto. Porque el mismo texto te dice que todo esto acontecerá en esta generación, dice el maestro de Nazaret. A ver si puedo yo decirte qué es lo que yo creo, ¿eh? Voy a entender, dice, yo sé que él, por ejemplo, el cristianismo lo entiende como que esto va a ocurrir en el futuro, como un arrebatamiento que se lleva a la iglesia. ¿Practicas alguna religión? ¿Te congregas en algún grupo? Sí. ¿Ah? ¿Cuándo será lo que dice Daniel? 12:7. Ahorita sí, está importante. Tengo muchas preguntas, pero quiero poner esto y vamos despacio. Pero quiero saber antes, ¿practicas alguna religión? ¿Perteneces a algún grupo religioso? Yo participo, yo soy miembro de una comunidad judía, pero que creyente en el Mesías Jesús. Pero eres latino, ¿no? Sí, yo soy latino, pero soy converso al judaísmo. Okay. Pero el judaísmo, no el judaísmo ortodoxo. Okay. Yo practico un... No, estaba diciendo que no soy converso al judaísmo ortodoxo, sino yo practico el judaísmo que enseñó Jesús. ¿Entiendes? Porque era un maestro judío, por eso le decían rabí. Okay. Vamos a ver esto. Dice aquí, vamos a leerlo despacio, hay personas que nunca han abierto la Biblia. Vámonos despacio y ojalá que alguno de los dos salga con algo nuevo. Dice Jesús, salido, íbase Jesús del templo. Sale del templo, se va caminando y la gente se viene con él, ¿no? Se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor, pues. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Los edificios, ¿no? Sí. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no será destruida. Habló, fíjate bien de lo que dijo, bien despacito, y para las personas que por primera vez vienen aquí, vean bien porque podemos cometer errores, ¿eh? Aquí dijo el Señor, y si lo dijo del Señor, es porque Él es Dios, y dijo aquí, no quedará piedra sobre piedra, no será dejada piedra sobre piedra. Para ti esto ya pasó. Estaba profetizando la destrucción del templo. ¿Para ti esto ya pasó? Sí, pues, el templo se destruyó en el año 70. Ajá, tú me estás diciendo que el Señor se equivocó. No. Yo estoy diciendo que Jesús, el maestro de Nazaret, está profetizando la destrucción del templo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué digo yo que se equivocó? Te voy a decir por qué. Porque sí quedó piedra sobre piedra, ¿o no? Lo que pasa, si tú te refieres al muro de los lamentos, ¿ya? El muro de los lamentos no es parte del templo. El muro de los lamentos es una edificación que hizo Herodes. Hizo Herodes. Eso está registrado históricamente. Cuando el Señor, de Herodes. Así sea la barda, los judíos están equivocados porque van a orar ahí, ¿no? Entonces, sí, pero eso no es el templo, no son los muros del templo. Ese fue una ampliación que hizo Herodes. Por eso está registrado históricamente. Fíjense bien, ¿eh? Los judíos, y pienso que tienen más conocimiento que él y que yo. Hermano, es que si usted dice que Jesús se equivocó, porque él está profetizando, no quedará piedra sobre piedra. Si usted dice que esto no se cumplió, entonces Jesús mintió. No, vamos a ponerlo claro. Yo digo que todavía no se cumple. Tú dices que ya. Aquí estamos en dos futuros diferentes. Yo digo que esto es para un futuro. Y el hermano dice que no, que ya se cumplió. Vamos a verlo despacito, ¿eh?
Dice aquí que no quedará piedra sobre piedra. Cuando yo digo que si hay piedra sobre piedra y que eso no se ha cumplido en su totalidad, entonces no es que no es parte del templo, es que sí es parte del templo. Porque si nos vamos al libro de Apocalipsis, menciona el patio, menciona todo menciona, ok. Y que lo menciona como si fuera como todo un templo. Perfecto. Ahí va. Si tú te metes por debajo del templo, hay, me imagino, yo he visto ahí fotos que hay ruinas, hay de todo, pues que es parte de la construcción del templo, ¿ok? Hay túneles y todo eso. Bueno, el Señor dijo que iba a arrasar y no se ha cumplido. Bueno, entonces aquí dijo que no queda piedra sobre piedra, pero vamos al segundo, ¿te parece? Vamos ¿Segundo versículo? Ajá, al segundo versículo. Fíjate. Aquí, no sé, Mija, ¿está en otro, por favor, tienes una concordancia? Quiero, hermanos, pongan mucha atención, porque yo puedo borrar de versículos, pero no va a ser bien porque no vamos a disfrutarlos. Pero vean lo que le preguntan al Señor. Quiero que tú nos expliques qué le preguntan, por favor, hermano. Para las personas que son nuevas, que no han venido, ¿qué les preguntan? ¿Qué le preguntan al Señor? Dice, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él privadamente, dice, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuándo será la señal de todas estas cosas que tomen lugar? ¿Cuándo comenzarán? Y el fin de la era presente. Bueno, el fin de siglo, algunos traducen, o el fin de la era. ¿Ah? Tú lo vas a ver como lo puse ahí. Yo estoy hablando de una vida. La pusiste en primera, el 3. Y se llegaron los discípulos, aparte diciendo, ¿cuándo se harán estas cosas? Y la señal, ¿qué habrá señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Ya? Ahora, esa traducción que hace Reina Valera, fin del mundo, ¿ya? En el texto griego está hablando del fin de la era o fin del siglo, en el texto griego, ¿ya? Ahí podríamos decir que hay una traducción un poquito errónea, porque no se trata de un fin del mundo, sino el fin de la era, o fin del siglo, como se le quiero poner un paréntesis. Del año 70. A ver, quiero poner un paréntesis. Cuando se derramó, no era el fin del siglo. Ok, pero vamos es que hay muchas preguntas, brother, hay muchas. Pero dime una cosa, ¿tú crees que el mundo se va a terminar? ¿Esta tierra se va a explotar? Mira, la escritura no hablan de un fin del mundo, de eso hablan del fin de una era, de un fin de pasar de una era a otra, o del fin del siglo, como salen las traducciones en griego. Cuando dice que los elementos ardiendo serán desechos, ¿a qué se refiere? No, porque es un lenguaje figurativo. Que, por ejemplo, también encontramos en Isaías. Ok, fíjense bien, pongan atención porque es lo que yo digo. Si empezamos a argumentar y a descalificar y a decir esto es real, esto es figurativo, entonces como si estuviera buscando, para mí él está buscando una forma de sustentar lo que él está diciendo. No, pues yo te estoy diciendo. Pero, eso es un lenguaje figurativo, pero si nos vamos al texto en sí, el texto griego no dice el fin del mundo, dice el fin del siglo o fin de una era. Ok. Dice el hermano que el mundo no se va a acabar, yo digo que sí, pero vamos a ver una cosa. Dime, hermano Mijael, ¿cuántas preguntas le hicieron al Señor los discípulos? Le hicieron muchas. Mira, si te das cuenta... Aquí, en el 3. En el 3, mira, le preguntan, diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ya? La destrucción del templo, porque él estaba profetizando la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo digo fin del siglo porque sale traducido correctamente todo el fin de la era. ¿Ya? Si vamos al texto griego. ¿Cuántas preguntas son? Le hizo 3 preguntas. Exacto. Vámonos despacio. Los discípulos no le preguntaron por una sola cosa. Le preguntaron por 3 cosas. Sí. Una, ¿cuándo sucederá la destrucción del templo? Y dijo, pues esta generación no pasa. Perfecto. Otra, ¿qué señal habrá de tu venida? Señal de tu venida. Y dice el hermano que ya no va a venir, ¿verdad? Dices tú que ya no va a venir, ¿verdad? No, yo digo que eso se cumplió. Ya, bueno. O sea que después de que vino, volvió otra vez. Como yo te dije, mira, si tú lees el contexto de Mateo 24, ¿ya? Porque en Mateo 24 es un solo capítulo que habla del mismo tema. ¿Ya? No, muchas cosas. Y si te vas al versículo 24, él dice... Pero quiero que... Contesta, dice. Entonces tan nervioso también como dice, me gusta esto y me emociona. Y espero que a ti también. A ver, aquí no va a haber ganadores, ¿eh? Nada de que yo te gané y de que no... No, para nada. No me gusta. Conversando, ¿no? No me gusta, exactamente, ahí. Pero me gusta ser firme con la Biblia. Ahí te va. Dice aquí que le hicieron 3 preguntas. Sí. Él estaba vivo, él ya había venido, ¿verdad? En ese momento estaba vivo, estaba con su discípulo. Ya había venido, y ya estaba aquí.
Estaba físicamente. Físicamente. Pero le preguntan acerca de una venida. ¿De qué venida? La venida del Hijo del Hombre. ¿Pero cuál venida? ¿Cuándo? ¿Vino? ¿Ya no vino? ¿Fue? ¿Cómo? No. O sea, si él ya estaba vivo y ya había venido, ¿le están preguntando acerca de la venida anterior o de una posterior? No, de una venida que iba a acontecer pronto. Una segunda manifestación. Que aquí tú la conoces como la venida del Hijo del Hombre, que empieza ahí en Mateo 24 o 29. Si tú lees el 29, dice, habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Mira, no encuentro tu lógica, véate. Todavía no la entiendo, no es que no la encuentres, sino que todavía no la entiendo. Yo me quedo así, soy una persona que me gusta meditar en palabra por palabra, y tú me estás diciendo que si él ya estaba vivo, y haz de cuenta, yo estoy pagando algo, porque lo estoy pagando, ¿no? Aquí está el pago. Oye, ¿y cuándo me vas a pagar? Oye, ¿cómo que te voy a pagar si ya te estoy pagando? Es que te estoy hablando del otro pago, ¿no? Es así, ¿no? O sea, si tú estás vivo y te pregunto, oye, ¿cuándo vas a venir? Oye, pues aquí estoy. Sí, pero yo no te estoy preguntando de ahorita. Porque dice, ¿qué señales habrá? Porque dice que antes de su venida va a haber señales, ¿cierto? Claro. Si viene después, ¿de qué forma va a venir? Mira, te explico. Lo que pasa es que él dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Y de ahí la disertación que hace Jesús, que dice que vendrá destrucción, vendrán falsos mesías. Y de eso en el primer siglo se manifestaron muchos falsos mesías. No sé si tú conoces que hay uno de ellos, el Bar Kokhba. No sé, ¿te has escuchado de Bar Kokhba? Pero hay muchos. Ya, vieron muchos falsos mesías y se cumplieron. De hecho, el judaísmo ortodoxo tiene una lista de muchos falsos mesías. Okay. Y dice que cuando vean la abominación desoladora, dice, huyan a los montes, no empiecen a buscar su capa. Y de hecho, ese acontecimiento ocurrió. Muchos de los judíos, cuando vino los ejércitos del Imperio Romano a invadir Jerusalén, muchos judíos huyeron en ese tiempo. Entonces estamos hablando de un hecho histórico aquí. ¿Ya? Ahora, hay que entender que, por ejemplo, el libro de Hebreos habla de dos venidas, ¿ya? Una venida física y una manifestación de juicio, como sale acá. Cuando estaba Jesús hablando ahí, estaba en vida, en su ministerio físico, ¿ya? Y le preguntan, ¿cuándo será, cierto? ¿Cuándo acontecerán estas cosas? La destrucción, ¿cierto? La manifestación de tu venida y el fin del siglo, dice, ¿ya? Que es pasar de una era a otra, ¿ya? Porque en eso consiste la nueva alianza o el nuevo pacto, pues. Pasar de la era dejar la era del templo atrás para pasar a la era de interiorizar el templo. O sea, la nueva alianza consiste en que no habrá templo, no habrá el sacerdocio levítico, porque en eso consiste la nueva alianza, ¿ya? Donde el Espíritu Santo va a morar en los corazones, en la mente de los hijos de Dios. ¿Tienes muteado tu...? Ahí te va. Los hermanos que quieran hacerte preguntas, que las hagan. Yo te puedo hacer muchas, pero quiero que los hermanos te hagan. Por ejemplo, te están diciendo esto. Dicen, ¿y dónde queda entonces donde dice que Jesús vuelve en un caballo y en su ropa diciendo Rey de Reyes? ¿Y eso? ¿Dónde queda eso? Dice. Ya. Hay que entender que ese Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico y figurativo. Esa cuando dice que viene montado en un caballo, con ropa blanca y va a vencer a los enemigos, es esa venida que habla Mateo 24. De hecho, Mateo 24 está en conexión con lo que dice Apocalipsis. Entonces, a ver, quiero entender todo lo que menciona el libro de Apocalipsis, porque todo, en toda la Biblia menciona. Es simbólico. Todo el lenguaje figurativo es simbólico. De hecho, por eso Apocalipsis se le dice que es un libro apocalíptico. Es simbólico también. Esto es claro. Y la literatura apocalíptica, que Apocalipsis no es la única, no es el único libro apocalíptico, se menciona mucho ese lenguaje figurativo. ¿Te fijas? Y de hecho, si tú lees el comienzo de Apocalipsis, cuando da el mensaje a las siete iglesias, el mismo Jesús dice, vengo pronto, dice. No después, después de 1.000 años después. ¿Te fijas? Cuando habla de su manifestación, que viene pronto. ¿Ya?
Pues es que no te entiendo, ¿verdad, Ira? No soy grosero, ¿eh? ¿Sí? Ni me quiero burlar, me causa risa por los nervios. No me quiero reír nada, pero me causa gracia. No, pero veamos. Búscate Apocalipsis 1.1 en adelante, mira. El capítulo 1, versículo 2. Pero que quede pendiente Mateo 24, ¿eh? No, pero para hacer la conexión, digo yo. Para hacer la conexión. Pégalo, por favor, Apocalipsis 1.1. Pégalo, corazón. Pero mientras, dinos 1.7, lee mientras te buscan mi esposa por aquí, nos ayuda buscando Apocalipsis 1.1. Esto es también simbólico, figurativo, Apocalipsis 1.7, léelo. Sí, es que está hablando de la venida del Hijo del Hombre, que vienen las nubes del cielo. Si tú lees Mateo 24, también dice lo mismo, mira. Cuando lo vieron subir, dice que tú no vamos a venir. O sea, está hablando de que se va, pero no va a venir. Mira, mira te la busco. Tú dime, yo te lo pongo, pero... Ajá. Capítulo 24, versículo 29 y 31. Ajá, léelo, y le damos una explicación, por favor. Dice, y enviarás un mensajero... No, el 30, perdón. Entonces, después de esto, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice, en el firmamento en el cielo, ¿cierto? Y en ese tiempo todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Está explicando lo mismo que Apocalipsis, que vienen las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Y el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran toque de trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El mismo acontecimiento que menciona aquí Apocalipsis 1.7. ¿Te fijas? Y si te sigues leyendo, 32 al 34, el 34 dice, y en verdad les digo que en esta generación, la cena del Cordero, de cierto modo, las cosas sucederán, dice. Sucederán en esta generación, dice. ¿Te das cuenta? Que el autor de Apocalipsis está transmitiendo lo mismo que el autor de Mateo 24. Lo que pasa es que cuando digo va a suceder en esta generación, está hablando de la destrucción del templo, no de la destrucción del mundo ni de su venida. A ver, no, porque está diciendo que todo esto acontecerá en esta generación. O sea, en la generación de los discípulos del Mesías. No, nada más hablo de la destrucción del templo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que te dicen. A ver, por ejemplo, esto que te pegan aquí. Judas, explícalo, por favor, ¿cómo lo entiendes tú? Judas, y de los cuales también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo ahí aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Es lo mismo que dice Mateo 24, mira, Mateo 24 dice lo mismo, mira. Y enviará a sus mensajeros con gran toque de trompeta y reunirá a sus escogidos. La manifestación del Hijo del Hombre viene en las nubes con sus mensajeros. Y si sigue leyendo, dice, y todo esto acontecerá en esta generación. Lo que pasa es que el cristianismo toma estos pasajes literales, que piensan que literalmente va a venir Jesús, lo van a ver con las nubes y con los ángeles, cuando el autor transmite un mensaje figurativo, que también encontramos este tipo de expresión en el Antiguo Testamento. Es por eso, por eso que decía que yo tenía una opinión diferente a la que ustedes tienen. Esos santos millares que dice que lo acompañan cuando venga, eso es una imaginación. Es como una caricatura. No dije que sea imaginación. Yo dije que el autor está usando el lenguaje figurativo. ¿Y qué significa realmente? Si es figurativo, tiene una interpretación real, literal. Es que algo sea figurativo no es sinónimo de que sea literal. Ahora, con esto no estoy diciendo que los ángeles no existen. No estoy negando la asistencia de mensajeros espirituales. Y cuando menciona que viene con 200 millones de ángeles, ¿qué? ¿Esos son ángeles figurativos también? No, mira, lo que pasa es que Apocalipsis es un libro apocalíptico y es rico en lenguaje figurativo. Ahora, Mateo 24, haciendo la conexión con Apocalipsis, hablan exactamente lo mismo, de la venida del Hijo del Hombre. Por eso cuando tú lees Apocalipsis, los primeros versículos, mira, si yo lo voy a buscar, dice Apocalipsis, dice, yo vengo pronto, dice, cuando habla de su manifestación o de su venida. Y no dice que va a venir 2000 años después, más de 2000 años después. ¿No dice? No, dice, yo vengo pronto. ¿Y qué significa pronto?
Inmediatamente, porque lo que pasa es que los judíos en aquel tiempo esperaban la manifestación del Mesías y la implementación del reino de Dios. Y por esa razón es que los judíos actualmente rechazan a Jesús como el Mesías, porque dice con él no cumplió eso. No se cumplió porque ellos esperaban, en el primer siglo, esperaban la manifestación del reino de Dios y del Mesías. Pero aquí lo que no entendieron los judíos, no entendieron que la manifestación del reino de Dios se hace con una condicionante, que el judío se arrepienta, que se vuelva a Dios, que haga, eso es lo que conocemos en hebreo como teshuá, volverse a Dios, con arrepentimiento. Y eso es lo que no ocurrió en el pueblo judío, y por eso no se manifestó el reino de Dios en la tierra, en forma física. Y eso es lo que se esperaba en aquel tiempo. Pero en vez de venir el reino de Dios, lo que vino fue destrucción, caos, destrucción del templo en el año 70, y eso da cumplimiento a lo que dice aquí en Mateo 24. ¿Qué pasó? ¿Puedes leer eso? A ver. De explicarlo, por favor. En las nubes y todo los ojos lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán así por él. El mismo acontecimiento. El mismo acontecimiento. Recordemos que cuando dice todo ojo le verá, ¿cierto? Si tú lees en Mateo 24, y de hecho Primera Tesalonicenses también dice lo mismo, que vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Te fijas? Y como te digo yo, el lenguaje que usa el autor es figurativo, ¿ya? Es simbólico. Por eso cuando habla, por ejemplo, de la estrella que caerá, el sol se oscurecerá, las potencias del cielo serán conmovidas. Pero ¿por qué se escribió eso? Oye, ¿pero por qué se escribió? ¿Para qué se escribió? Si no tiene sentido. Mira, Apocalipsis fue un libro que se escribió para dar consolación a las 7 comunidades que estaban en Asia. ¿Con mentiras? ¿Con cosas figurativas? No, mira. ¿Sabes qué? Quédate ahí porque te tengo un galardón. ¿Y por cuál galardón? Si el Señor ya no va a venir. Espérate, mira, déjame buscar Apocalipsis. Pero déjame poner tu versículo. Tú dijiste que el Señor no decía que venía después de 2000 años, ¿verdad? Dices que no dice. Mira, cuando dice que se habla de la venida del Hijo del Hombre, como dice el contexto de Mateo, dice que acontecerá en esa generación. Yo creo que eso se cumplió en el primer siglo. Entonces explícanos esto, por favor. ¿Qué cosa? Pero no diga nomás que es figurativo, no, tú explícalo como dices, por favor. Bueno, dame un segundito. O sea, 6:2. Déjame buscar Apocalipsis 1 para entender el contexto. Dame un segundito. Mira, veamos. La pregunta, hagan, hermanos, yo no había escuchado esto, para mí es nuevo. Mira, voy a leer Apocalipsis, mira, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos de las cosas que deben suceder pronto. Wow. Pronto. A ver, sí. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. ¿Y Juan vivió antes del Señor? ¿Qué has visto? ¿Ah? ¿Y Juan vivió antes del Señor? No, pues Juan vivió en el tiempo del Señor y era el último apóstol que quedó vivo, ¿te acuerdas? Ok, pero lo escribió. Lo mandaron a la isla de Pasmo, excomulgado. Sí, a Pasmo, pero lo escribió ¿para qué? ¿Para qué lo escribió? Bueno, mira, el libro de Apocalipsis, el autor dice que envía carta a las 7 iglesias que están en el Asia, lo que actualmente conocemos como Turquía. Y el objetivo del libro es enviar consolación a esas iglesias que estaban en el exilio, que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. Ok. Entonces, por favor, explícanos qué dice Oseas 6:2, por favor, mientras, hermano. ¿De qué habla? No, pues ahí está hablando de la resurrección. ¿Cuál resurrección? O sea, por eso dice, daráos vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos con él. Habla de la resurrección. Ajá, pero ¿a los cuántos días dice que va a ser la resurrección? Dice, como dice ahí, daráos vida después de 2 días, que al tercer día nos resucitará y viviremos con él. ¿Y cómo vamos a restar? ¿Qué son 2 días? ¿Cuántos días tuvo Jesús en la tumba? No, ¿qué son? O sea, ¿No dice que resucitó al tercer día? O sea, ese versículo no es para nosotros, entonces. ¿Ah? No es para nosotros ese versículo, entonces. No, sí, obviamente que es todo aquel que hijo de Dios que lee la Escritura. Y entonces, ¿cómo que? O sea, quise que yo me voy a morir y pasado mañana voy a restar, ¿cómo está la cosa? Mira, lo que pasa es que, mira,
tú sabes que Jesús resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Sí, pero aquí está hablando de nosotros, no del Señor. Sí, pero escúchame, dice, los dará vida después de 2 días y el tercer día no resucitará. ¿Y te acuerdas lo que dice el Pablo cuando dice que nosotros morimos y resucitamos juntamente con Cristo? Sí, pues sí, pero ajá. Pero acá en este momento, dinos, ¿qué significa 2 días? No, pues me dice, dará vida después de 2 días. 2 días o 2000 años. Van a pasar 2 días. 2 días o 2000 años. O sea que no, pues dice 2 días. Y entonces dice 2 días, son 2 días. Entonces quiere decir que si yo lo leo hoy, me muero hoy. Pasado mañana resucito. O sea, si lo leo hoy, como ahorita que lo estás leyendo, pasado mañana vas a resucitar. Pero que está diciendo 2000 años, dice 2 días. Bueno, por eso. Es que todo es figurativo. Ok. ¿Y esto qué es figurativo? No estoy diciendo que sea figurativo. Estoy diciendo que es así como Jesús murió. Sí, pero no podemos jugar con la inteligencia de los hermanos cambiando esto. Tú dices que aquí dice, ¿qué significa? Dinos, ¿qué significa eso? Pero por eso te estoy explicando. A ver, tú aplica ese versículo en tu vida. A ver, aplícalo. ¿Cómo creerías? Mira, yo lo entiendo de esta forma. Si Jesús murió 2 días y al tercer día resucitó, y si Pablo dice que nosotros morimos y resucitamos juntamente con el Mesías, nosotros tenemos la promesa de tener la resurrección. Tal como así Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así entiendo. ¿Físicamente o nada más simbólicamente? Físicamente, obviamente. Entonces, físicamente. Vamos a restar físicamente. ¿Qué sigue después de que resucitamos? Dice aquí. Tendría que leer el versículo posterior. No, más esto, porque es una profecía. No. Tú ese poquito, ¿qué dice adelante? ¿Y qué va a pasar después que resucitamos? No, pues después de resucitamos dice que vamos a estar 2000 años con el Mesías. No, ¿cómo dice ahí? Nos dará vida 2 días. Ajá. El tercer día nos resucitará. Viviremos delante de Él. ¿Qué es vivir delante de Él? Si no lo vamos a ver, ya no va a volver a venir. No, pero es que te estás No, por eso aplícalo tú. Tú di, a ver, ¿qué voy a aplicar este versículo en mi vida? Mira, ¿cómo lo aplicarías? ¿Cuál fue la promesa que en el libro de Juan la promesa que le hizo a sus discípulos? ¿Te acuerdas que le dijo, no los dejaré huérfanos? Yo y mi Padre habitaremos dentro de ustedes. ¿Te acuerdas? Sí. Y por eso Pablo también dice... Mira, vamos a hacer una cosa, hermano. Como tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos tú dices que eso es figurativo. Ahora, diferente. A ver, explícame esto, por favor. Aquí está hablando de otra resurrección, no de la misma, Esta es otra resurrección. Dice, más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido los 1000 años. Esta es la primera resurrección, la resurrección de los justos. ¿Sí? ¿Son los justos? Porque después dice que los impíos, ¿sí? Van a resucitar en la otra resurrección. No. Para un juicio van justos e injustos. Ok, fíjate bien. A ver, dice, ¿cómo dice? Dice, mira, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la resurrección de los justos. La segunda muerte, es la separación de la persona que está separado de Dios. No, dice, ahora sí te voy a empezar a explicar cómo lo creo yo. Ahí te va, agárrate. Te lo voy a explicar uno por uno. Dice aquí, bienaventurado y santo, ¿por qué? Porque todas las bienaventuranzas, según nosotros los cristianos, los evangelistas, creemos que las bienaventuranzas son para los... No te preocupes. Hermanos, pongan atención a esto, porque cuidado, Las bienaventuranzas son para los santos, no para los salvos. Y dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Al toque de la sexta trompeta viene la primera resurrección. ¿Para qué? Para vivir con el Señor aquí en la tierra 1000 años, ¿ok? Y no es figurativo, es literal. Perfecto. La segunda muerte no tiene potestad de estos. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego. Porque dice que nosotros ya no vamos a ir al segundo juicio, que es para... En el primer juicio, el infierno entrega a sus muertos, ¿sí? Y nos formamos, no es para justos, es para justos e injustos. Los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y entonces dice que los injustos se van al lago de fuego. Y nosotros ya, a la vida eterna, si es que alcanzamos a estar en la primera resurrección. Después de esto, hermanos, después de 1000 años, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. ¿Por qué? Porque los que se quedan dormidos en la sepultura, más los que se mueren durante todo el milenio, buenos y malos, van a resucitar en la segunda resurrección. Pero la segunda muerte o el lago de fuego ya no tiene potestad sobre esto, sobre los santos, porque ya no vamos a ese juicio, ¿ok? Bueno, dice aquí lo dice,
Dice, antes serán sacerdotes de Dios, los judíos, por supuesto, y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Nosotros dice en la Biblia que vamos a reinar literalmente. ¿Por qué literalmente? Porque hay muchísimos versículos que nos hablan de animales, de objetos, de la tierra, de los ríos, de los desiertos, son literales. Hay desierto físico, por supuesto, digo simbólico, sí, por supuesto que es el padecimiento. Ahí le va. Dice, a los otros muertos no tornaron a vivir. Después de la primera resurrección, del primer juicio, ese juicio se llama el tribunal de Cristo. 1000 años después viene un juicio, pero ya no es en la tierra, ese juicio va a ser en el cielo y se llama el juicio del trono blanco. Dice, más los otros muertos, los que no restaron la primera resurrección, pero que sí tienen esperanza, dice, no tornaron a vivir, no vuelven a restar hasta que 1000 años sean cumplidos, cuando es suelto Satanás. ¿Ok? Un poquito pues. Ahí va. Dice aquí, pero ¿cuál de las dos resurrecciones es la mejor? Por la primera, aquí lo dice, bienaventurado y santo, no dice salvo, aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, o sea, sí, ya pasamos por la primera. Bueno, vamos a ver aquí qué más dice. Vamos a ver otro versículo, a ver. Cuando el Señor dice, y oí el número del ejército del caballo, y eran 200 millones, y oí el número de ellos, está diciendo que a la guerra de Armagedón, en toque de sexta trompeta, vienen 200 millones de ángeles. Esto es físico, porque es una guerra que se va a hacer con los reyes de la tierra. Entonces no le van a tirar al aire, ¿no? Y dice el Señor, ¿cómo van a morir? ¿Cómo los va a matar? ¿Cómo sus piernas se van a manchar de sangre? ¿Y cómo se va a hacer la cena del gran Dios con las aves? Inmediatamente después de la cena del gran Dios, se efectúa la cena del Cordero, cuando Él prometió, dice, que no volverá a beber de la fruta de la vida hasta que no haya venido en el reino de su Padre. Ok. Dice aquí, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Cuando el Señor iba partiendo, cuando Él murió y cuando resucitó y se fue al cielo, fíjense lo que le preguntan lo que preguntan. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y esto era físico, era literal. Estaban mirando al cielo porque el Señor se estaba desapareciendo en las nubes, ¿eh? Esto no es simbólico, estaban viendo al cielo, estaban mirando hacia el cielo, no le dijeron, ay, tuvieron una imaginación y volvieron, no. Dice, este mismo Jesús, este mismo que están viendo, literal, que lleva unas huellas aquí en sus manos, dice, que ha sido tomado desde vosotros, arriba en el cielo. Dice que se fue al cielo, aquí dice literal, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, o sea, descenderá del cielo, ¿ok? Dice aquí, bueno, por aquí vamos a darle el paso a este muchacho, y dice aquí, ahí va, darános vida después de 2 días, y al tercer día nos restará. Quiere decir lo siguiente, que después de 2 días, por supuesto, viene la primera resurrección. Esto salió 2000 años antes que ahora, ¿eh? Lo cual quiere decir que muy pronto viene la primera resurrección. Y tenemos que estar pendientes, por eso darános vida después de 2 días, después de 2000 años, porque dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Este es el día que quiere decir que vamos a vivir en el milenio un día o 1000 años, ¿cierto? Y hay muchos versículos que hablan de lo mismo. Entonces, darnos vida después de 2 días quiere decir que la primera resurrección es después de 2000 años, y ya estamos en el 2020 y tantos, ¿eh? Ok, esto es literal. Bueno, dice que viviré, y al tercer día nos resucitará. Aquí decir que la segunda resurrección es 1000 años después. Primero 2000 años, y después otro día son 13000 años, o un poquito más. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, porque nos vamos a ir con Él a un lugar que se llama la Nueva Jerusalén, y los salvos van a vivir fuera de la Nueva Jerusalén. Bueno, hay versículos para todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Dice, cuando dice que de los cuales profetizó Enoc, séptimo desde Adán, quiere decir que desde el tiempo de Adán se venía profetizando que el Señor iba a venir a hacer la guerra de Armagedón, porque aquí está hablando de la guerra de Armagedón y lo podemos ver con muchos versículos, ¿ok? Y aquí que el Señor venido con sus santos millares, ya lo vimos que viene con 200 millones, ¿ok? Algo así. Bueno, dice, he aquí que viene con la nube, o sea, desciende, así como lo vieron partir, lo vieron venir, lo vamos a ver venir. Dice, y todo ojo le verá, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos vamos a ir a un juicio. Y los que le traspasaron también van a estar en el juicio. Entonces, no es resurrección de justos, es resurrección de injustos y justos, porque los injustos que le traspasaron ahí van a estar, miren lo que dice. Y aquí que viene con la nube, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿sí? Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, porque van a sufrir, porque el Señor viene a hacer una guerra y trae sus plagas, ¿ok? Otro versículo, vamos a ver por aquí qué más dice, dice, y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra y su siniestra al cielo así, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo. El tiempo es 1 año, el tiempo es 2, y la mitad es medio año. Dice 3 años y medio. Y cuando que 3 años y medio va a durar la gran tribulación, lo juró.
Pero en su juramento, dijo el Señor que a causa dijo el Señor que si aquellos días no fuesen acordados, ninguna carne sería salva, más a causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. Dice que el Señor estos 3 años y medio le quita un tiempo, y dice que en ese tiempo todos los que muramos vamos a aparecer para ser santos. Lo dice la palabra, dice, vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que no amaron su vida hasta la muerte, degollados. Y dice aquí, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice aquí que nosotros vamos a vivir y vamos a morir degollados para que se cumplan todas estas cosas y poder tener entrada a la primera resurrección. Otro versículo, dice aquí, y aquí que viene con las nubes, y todo ojalá, ok. Dice que lo que se la mandarán sobre ellos. Vamos a ver qué otro versículo. Bueno, hace exactamente lo que vimos, dice aquí. Y dice aquí que después de la tribulación, de los 3 días y medio que él juró, que alzó su diestra y su siniestra, juró que tiempo, se me en tiempo, vienen otros 3 años y medio que son para completar la última semana de que son 7 años, dice aquí. Luego, después de la aflicción de aquellos días, ¿de cuáles días? De la tribulación, el sol se oscurecerá. Por eso dice que el Señor viene en tiempo de oscuridad y tinieblas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Esto es literal, porque dice que va a llover granizo mezclado con fuego y vienen muchísimas plagas, ¿ok? Muchas plagas, si las podemos enumerar, les podemos pasar años aquí explicando lo de las plagas, ¿ok? Vamos a ver, ay, no, eso no está feo. Bueno, aquí, dice, esta es otra venida del Señor, Esta es otra venida. ¿Por qué? Porque recuerden que son 3 guerras las que faltan. La guerra mundial que se aproxima, que viene en el libro de Daniel, se aproxima. Después, al toque de la sexta trompeta, la guerra de Armagedón. Y 1000 años después viene la guerra de Gog y Magog, con la cual la tierra es destruida. Por eso dice que, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? Eso es cuando Él viene. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Desecho. No dice que va a ser nomás un murito se va a caer, no. La tierra toda completamente dice que va a ser deshecha. Y así, entonces aquí le hicieron 3 preguntas. Señor, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando dijo, esta generación no pasa, ¿qué pasa esto? ¿Cuál? La destrucción del templo. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? Dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando Él venga a reinar, y no se llama reino de Dios, como lo dijo el hermano, se llama reino de los cielos, porque es un reino dado debajo de todos los cielos. Por eso se llama reino de los cielos, y solamente dura 1000 años. Y le preguntan, como cuando el ladrón de la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en el reino de los cielos, ¿ok? Dice, y la última pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del mundo? ¿Qué nos platicas? Y ahorita ahí vamos que el fin del mundo es cuando los elementos ardiendo serán deshechos. Y hasta ahí tengo mi comentario, hermano. ¿Ok? Ok, mira, el tema de la resurrección es un acontecimiento que no ha ocurrido. No mezclemos las cosas. Claro que no. Ya, bueno, ya ocurrió en el Señor. Ya ocurrió en el Señor. El mismo pasaje que tú leíste de Mateo 24, 29, 30, ¿cierto? Cuando dice, inmediatamente la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, etcétera, etcétera. Y después dice el 32, mira, de la higuera aprended la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis, se le está hablando a sus discípulos del primer siglo, conoced que está cerca a las puertas. De cierto te digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, si el maestro de Nazaret te dice, le está diciendo a sus discípulos que todas estas cosas van a acontecer en esa generación, es porque van a acontecer en esa generación. El problema es que la teología, generalmente la teología evangélica cristiana, saca de contexto esas palabras y lo quieren ver como en el futuro. ¿Te fijas? Cuando ahora, está contestando de las 3 preguntas, solamente está contestando una. No, pues es que, mira, de las 3 preguntas, la primera que dijo, ¿ves estas piedras, las piedras del templo? No quedará piedra sobre piedra. El templo fue destruido en el año 70. Sí, pero también está hablando del fin del mundo, Cuando dice piedra sobre piedra, está hablando que algún día va a desaparecer todo, Ya, pero ¿qué no está hablando del fin del mundo? El texto griego dice el fin del siglo o fin de la era. Bueno,
Pues dice que los hijos de este siglo, dice, entonces no está diciendo que los hijos del fin del siglo. No, sí, es lo mismo. Cuando dice el siglo, pero la traducción que está mal traducida es fin del mundo. Porque el texto griego dice fin de la era o fin del siglo. Se puede traducir de las dos formas. Ahora, si te das cuenta, el maestro Nazaret dice que todo esto acontecerá en esta generación. Ya vendría caos, destrucción, repentina, dice. Todo el discurso queda en Mateo 24. Okay. Mira, hermano, vamos a darle unos 2 minutos más. Quiero que no te corro en ningún momento, por supuesto. Vamos a pedirlo porque hay hermanos que están esperando y pues... Bueno. Esperemos, hermano, que sigas viniendo y pues un solo versículo, 2, 3 y adelante. Yo soy una persona que a mí me gusta, como viste ahorita, pura Biblia. Para nada de que me lo inventé. Mira, por algo chiquitito, mira. Adelante. Yo creo que, mira, yo lo que puedo percibir de los textos, que el Mesías, cuando habla, por ejemplo, ahí en Juan, dice, Juan 14, 23, cuando dice, y Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, que guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y ¿te acuerdas que Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino el Cristo en mí? Cuando dice Pablo, ¿ya? O sea, las promesas de Jesús, ¿cierto? Cuando dicen que él se va a manifestar a nosotros, de eso son parte de las promesas del nuevo pacto. ¿Te acuerdas que el nuevo pacto dice ahí en Jeremías 31, 31, 33 y en el libro de Ezequiel, cuando dice que pondrá la ley en la mente y en el corazón, yo seré su Dios, yo seré mi pueblo, y Ezequiel también hablando del nuevo pacto, dice, y quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y pondrá un nuevo espíritu dentro de ustedes. Brother, te voy a invitar una cosa. Mira, brother. La nueva alianza te está diciendo que tanto el Padre como el Mesías van a militar en el interior de los hijos de Dios. Okay. Y esa es la forma como se manifiesta el Mesías. Esa es otra cosa. Se llaman sellos del Señor o bautismos del Señor. Hay personas que tienen los 3 bautismos. Dice que el bautismo santo el Espíritu del Padre es una cosa, el Espíritu Santo, el bautismo del Hijo es otra cosa y el Espíritu Santo Consolador es otra. Y las 3 tienen funciones, dan dones a los hombres. Entonces ahí dice que vendremos y haremos en morada, está hablando de nosotros ahorita en vida. ¿Sí? Hay personas que tienen, el bautismo del Padre da conocimiento, el bautismo santo del Hijo da dones o ministerios, y el Espíritu Santo Consolador nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Y hay personas que tienen los 3 espíritus, Hay personas más que tienen, bueno, para llegar al del conocimiento tienen que pasar por el primero, el segundo y el tercero. Hay personas que solamente no, pues que pastores, profetas, sí, nomás están en el segundo, no, profetas no, están en el segundo bautismo, y hay personas que llegan hasta el conocimiento, ¿sí? Por eso haremos en él morada, ¿sí? Por eso una persona, como dice el hermano, está ahorita en vida, ¿no? Pero eso no dice que por eso ya todo se haya cumplido. Y lo último para acotar, la forma en que Cristo está dentro de nosotros, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino el Cristo en mí, ¿ya? Es por medio del Espíritu Santo. Por eso, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, o sea, el Espíritu Santo? De esa forma Él está en nosotros. Y el Padre también. ¿Hasta cuándo va a estar en nosotros? Hasta el fin del siglo, dice. Hasta el fin del siglo, dice. Entonces ahorita ya no está. Entonces ahorita ya no está. ¿Verdad? Entonces ahorita ya no está con nosotros. Está con nosotros, pues. Todo aquel que entra en la nueva alianza o el nuevo pacto, el Espíritu, Dios y Jesús están dentro de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí, sino el Cristo en mí. ¿Te fijas? Y Jesús lo dijo claro, dice, si alguno guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, nosotros, por eso que Pedro dice, ya no somos más, no somos piedras vivas del templo, nosotros somos el templo, ¿ya? Del Espíritu de Dios. Nomás para despedirnos, ¿verdad que todo esto que dice Apocalipsis 20, de 10 al 15, ¿verdad que todo es figurativo? A ver, dice, y el diablo que lo engañaba y fue lanzado al lago de fuego y azufre. No, esto no ha ocurrido todavía. Eso ya está casi al final de Apocalipsis. ¿Es figurativo, no? ¿Final de qué? Al final de Apocalipsis está ese acontecimiento no ha ocurrido. ¿Al final de qué? ¿Del libro o del siglo? No, al final del libro de Apocalipsis menciona eso, de que mira, te explico, mira, dice, y el diablo, o sea, el engañador, ¿cierto? El Satán, ¿cierto? El Satán en hebreo significa
el opositor, que esto se ha traducido al griego como diabolos, que significa engañador. ¿Ya? Para nosotros, por nuestra fe, la fe judía, nuestra fe hebrea, el diablo es el instinto al mal del ser humano. ¿Ya? No como el cristianismo, que lo ve como un instinto externo. ¿Pero qué dice ahí? Ya, pero veamos, mira, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, que serán atormentados de día y noche más. Y el gran trono blanco que estaba sentado sobre él, y delante de él el cual dio la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar en ellos. Y vi los muertos y grandes y pequeños delante de Dios, y el libro de los abiertos, y el libro fueron abiertos, y dice, y vi otro libro que fue abierto, que es el libro de la vida, sino dice más adelante. Este acontecimiento todavía no ha ocurrido, ¿ya? Pero si te das cuenta, el autor usa un lenguaje figurativo, habla de los libros que fueron abiertos, todo esto está ocurriendo en un plano espiritual. Toda esta visión, acuérdate que Apocalipsis son visiones. Bueno, pues mira, me dio gusto conocerte, échale ganas porque la cosa es difícil. Ten cuidado nomás, pues si no te puedes decir más, no juzgo tu religión porque, pues bueno, ahí estás. Échale ganas, brother. Échale ganas y... gracias igual por la invitación y un gusto haber compartido contigo. Ahora pues, brother, que Dios te siga diciendo. Que el Eterno te bendiga. Muchísimas gracias, hermano. Pues, hermanos, les pedimos este video. Ya estoy con ustedes un ratito, platicando. Pues, por supuesto, así como el hermano Mijael tiene una postura bíblica. Hay muchas, ¿no? Y qué pena, ¿no? Pero ¿qué podemos decir? Es un muchacho respetuoso, no se altera, no grita. Solo deseamos que Dios tenga misericordia de su vida. Y que esa religión judía que anda haciendo mucho daño por el mundo, pues sea quitada de la vida de este muchacho. Gracias a esa religión, le digo yo, perdí a mi familia. Me robaron una casa muy grande. Y una de mis hijas sigue el judaísmo, en estos días viene a Oaxaca, se le va a presentar si viene por aquí. Y yo pienso, mi deseo es darle duro con la Biblia, que aprenda, que se desenvuelva, ¿no? Así es que nunca digas que cuando no entiendes algo lo conviertas en figurativo. No porque tú no entiendes algo, es que eso no va a pasar. ¿Sí? Está como los que le dan el diezmo al pastor y dice que se lo dan a Dios, ¿no? O sea, no. Se está dando al pastor, se lo está tragando al pastor, no soy mentiroso. Entonces, no porque tú no le halles una respuesta, digas, es que es figurativo. No. Todo es, habla de una manera figurativa, pero todo es real. ¿Sí? En lugar de decir, por ejemplo, que se comieron un fruto. Y la gente se comió una manzana, no se comió una manzana, se comió un fruto. El fruto es un resultado de algo. ¿Sí? ¿Okay? Esa es la forma figurativa de del Señor. Bueno, nos vemos, hermanos, que el Señor nos siga diciendo. Saludos a todos. Ojalá que me den un mensajito por ahí. Ojalá que puedan compartir los videos. Vamos a seguir adelante, hermanos. Que Dios me bendiga. Reciban un saludo mío de mi esposa Irene. Irene. No, pero diles. Bendiciones. Ahí está Irene ahí en su computadora, ella siempre deseosa de hablar, quisiera estar acá, ¿no? Y poniendo todos los versículos que ven, ustedes que ese usuario de Facebook, no sé si parece el nombre de ella, pues ella los pone, ella los pega, ella está atenta, ¿sí? Gracias, bendiciones a todos, ¿sí? Dice noches, así es, hermana, de todos, hermana, de nosotros también, pero sí de este muchacho en cuanto a su doctrina, porque, wow, está pesada la doctrina, nosotros lo sabemos, ¿no? Pablo, la doctrina dijo el apóstol Pablo que es digna de condenar, se lo dijo así es. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por los comentarios, ¿eh? Gracias, se lo dijo a Pedro, ¿no? Lo que hace es signo de condenarse. Quería judaizar. Y esta muchacha está siendo judaizada. Él te va a decir que no, por supuesto. Pero nosotros lo vemos, está siendo judaizada. Nos vemos, que Dios te saluda. Que gracias, hermanas. Feliz noche a todos. A Benjamín Jiménez. A la hermanita Laurita, allá que está en Tijuana, la hermana. Ya en estos días vamos para Tijuana, si Dios lo permite, ¿eh? ¿Qué día, mija? El día 10. ¿El 10 de noviembre? Sí. Si Dios lo permite, por ahí como el 9, 10 de noviembre estamos por allá. Sí, o antes. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, nos vemos. Que Dios me siga diciendo. Soy hermano Audelio Gómez, transmitiendo desde acá, de la ciudad de Oaxaca, México. Muchas ganas, hermanos. Por aquí nos vemos mañana, y si no nos vemos mañana, hermanos, si ya nos vemos en la primera.